Muy buenos días, tengan todos los presentes. Les saluda Darlis Gordon de Consortium Legal Nicaragua. En nombre del equipo quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber aceptado la convocatoria que le hicimos para participar en este espacio que hemos reservado para conversar de un tema que identificamos como de muchísimo interés en el contexto del evento que se va a llevar a cabo el próximo mes, como es el Mundial de Fútbol. Es por todos conocidos que esta competencia, además de la adrenalina propia que genera en innumerables fanáticos de esta oportunidad que aprovechan los empresarios para impulsar sus negocios a través de distintas actividades promocionales, comerciales, y con esto, pues por supuesto, también se genera un impulso a la economía a nivel global. Solo para que se den una idea, FIFA espera para este año Qatar 2022 alrededor de 6.440 millones de dólares en ingresos por este mundial, 25% más de hace 4 años. Estos ingresos evidentemente pues se generan alguna parte de la venta de los tickets para participar en los partidos, pero otra gran parte de estos ingresos se genera a partir de los derechos exclusivos o la explotación exclusiva que tiene sobre todos sus activos de propiedad intelectual. Estos activos pueden ser marcas, logotipos, señales de publicidad, derechos de imagen, los derechos patrimoniales de autor que tiene sobre las composiciones musicales. Si no me equivoco, este año es una que se llama Haya, Haya, Better Together, ahí toda dinámica. Es decir, por mencionarles algunos. Entonces, en algunos casos, FIFA se reserva para sí esa explotación exclusiva, pero en otros otorga concesiones a través de contratos o licencias en los que cede parcialmente, pues digamos, estos derechos exclusivos. Entre los más comunes encontramos los contratos de patrocinio deportivo que permite que solamente ciertas empresas, los patrocinadores, asocien su imagen corporativa al evento, excluyendo evidentemente el resto de marcas o empresas. Otros contratos comunes son, como les decía, la explotación del uso de imagen, los contratos para la manufactura de indumentaria oficial, como las camisetas, los balones y demás, contratos exclusivos para la venta de tickets, contratos para la reproducción o transmisión de los partidos o el evento en sí, entre otros. Entonces, con esto yo quisiera dejar como una idea principal de este conversatorio que corresponde únicamente a FIFA definir el alcance de los usos o explotación que dará sobre todos sus activos de propiedad intelectual alrededor del evento. Voy a presentarle a continuación los panelistas que estarán a cargo de ahondar con ustedes sobre estos temas. Por Consortium tenemos a Ninochka Urrutia de Guatemala, a Fabiola Sáenz de Costa Rica, a Susan de Tablas de El Salvador y Sandra Amaya de Honduras. También contamos con la participación de nuestro invitado especial, el licenciado Ángel Ojeda, quien nos acompaña de la prestigiosa firma mexicana UTOF. Para cerrar esta breve introducción, nada más conversar un poco sobre el esquema que vamos a llevar. Primeramente vamos a hablar sobre el alcance de los derechos exclusivos asociados a las marcas y otros signos distintivos. Luego hablaremos sobre el tratamiento legal que se le da al derecho de imagen para caer en el tema de observancia, que no es más que las acciones legales que asisten a los titulares de los derechos exclusivos. Hablaremos también un poco sobre los derechos de transmisión y el marco legal aplicable, para luego cerrar con un tema muy interesante como el ambush marketing, que es muy propio en estos entornos deportivos y con casos prácticos que nos permitan ejemplificar pues lo aquí conversado. Por un tema de orden vamos a mantener en mute los micrófonos, sin embargo queda abierto el chat room para que puedan ir ingresando sus inquietudes o consultas, porque al final vamos a tener pues, un espacio también para evacuar estas inquietudes. Sin más preámbulo, entonces le voy a hacer la palabra a mi apreciada colega Ninochka Urrutia, quien nos va a hablar de lo que no debemos hacer para evitar caer en infracciones por usos no autorizados. Como acuñábamos en la frase de la invitación que le circulamos, esquivando la tarjeta amarilla y en definitiva evitando la tarjeta.
En este caso, me encantó el dibujo, si lo ven, de la tarjeta roja. Y esto es lo que queremos evitar a través de la breve explicación que vamos a dar en este caso. Y voy a regresar a un punto importantísimo de Darlis, y que fue las ganancias que espera FIFA para este año. Y esas ganancias las espera tomando en cuenta que exista dentro de todo este ambiente un respeto a su propiedad intelectual. Para ello, uno de los fines más importantes de FIFA ha sido siempre proteger su propiedad intelectual. A través de la protección de su propiedad intelectual, ya sea en marcas, en emblemas, en el diseño del trofeo, en el diseño de sus mascotas, pero también en la protección de temas de derecho de autor. FIFA lo que quiere es, y no solo FIFA, perdón, también sus socios comerciales y sus patrocinadores, que un tercero no utilice precisamente toda esta propiedad industrial para su propio beneficio. Entonces vamos a iniciar con algo que a todos nos gusta y que es creo yo, que son las mascotas, ¿sí? Si puedes avanzar, gracias. Encontré esta slide que me encantó muchísimo porque yo no lo sabía, pero las mascotas no empezaron en 1930, que es cuando empezó FIFA, sino que empezó en 1966. Aquí tenemos algunas, algunas porque me faltan algunas que otras, como un balón que hablaba también, que se han dado, y la protección que estoy segura que más le ha gustado a los mexicanos, y que aquí tenemos a un mexicano y por eso lo menciono, es que tienen dos, increíble, y de verdad que muchísimas felicidades por ello. Pues bien, dentro de esas marcas que ellos han tenido protegida están estas, pero además tienen, por supuesto, otras marcas, como lo vamos a ver ahorita, que son FIFA, que ha cambiado su diseño en letras estilizadas, ha cambiado el emblema general, y la mascota de este año está acá. Se llama la EV, no sé, no creo que se diga así, pero se las dejo acá. Esta protección es importantísimo para FIFA, también como su señal de publicidad, que en esta oportunidad es Now It's All. Entonces, lo importante en este tema es que las empresas no pueden usar estas marcas, este emblema, la copia del trofeo, nada, ¿ok? Otra de las situaciones que no se permiten, las vamos a ver en la siguiente slide, es el uso de esa propiedad intelectual o derecho de autor en apps o en páginas de internet. Eso está absolutamente prohibido. No pueden usar el nombre de FIFA, vuelvo a lo mismo, perdón que repita, no pueden usar el nombre de Qatar 2022 y no pueden usar la mascota. Sigamos. En redes sociales. En redes sociales, solamente los aficionados sin ánimos de lucro, sin un vínculo comercial, pueden usar perfectamente el hashtag de FIFA y pueden retuitear toda la información que se está dando en ese momento. Ahora bien, las empresas no van a poder usar la propiedad intelectual en redes sociales, no van a poder usar el hashtag para temas comerciales, porque lo que se crea es ese vínculo comercial. Y FIFA no quiere ese vínculo comercial, porque para ello, como lo mencionó Darlis en un momento, tiene sus propios patrocinadores y sus propios socios, ¿sí? Sigamos. Hay algo que a mí me llamó la atención y que los invito a leer, las directrices de FIFA para este mundial, es ese uso que no está permitido. Y es que si no son rifas, si no son concursos, si no son torneos, campeonatos o lo que sea, autorizados por FIFA, en el cual va a haber un boleto de entrada gratuito para Qatar 2022, es muy probable que FIFA no deje entrar a ese ganador. Entonces, tómenlo en cuenta, porque es muy importante de que no hagan un sorteo y digan, y te ganas 2 entradas para FIFA. Si eso no está autorizado por FIFA, van a tener un problema, no solo con FIFA, sino además con a quien le dieron el premio, ¿verdad? Sigamos. Tampoco está permitido, nunca ha estado permitido, porque es propiedad de un tercero, que registremos nombres de dominio con la propiedad intelectual de FIFA. ¿Sí? Por ejemplo, FIFA Fútbol 2022, FIFA World Cup 2022.
Mi Mundial FIFA 2022. No está permitido. Les recomiendo que no lo registren. Sabemos que es muy fácil registrar nombres de dominio porque el sistema es first to come, first to serve, pero no lo haga. Y otra cosa que tampoco permite FIFA es el hipervínculo o el enlace. Y es simplemente que ustedes copien la página web de FIFA o una subpágina de FIFA y la coloquen en su página web. Eso está prohibido expresamente por ellos. Siguiente. En conclusión, debemos de respetar las marcas de propiedad intelectual de FIFA, sus patrocinadores y sus socios. Debemos respetarlas porque además tienen el derecho de propiedad y por lo tanto solamente ellos pueden usarlo o oponerse al uso de un tercero. Y además, en el tema de todo derecho de autor, no podemos usarlo para crear un vínculo comercial, haciéndole creer al aficionado, al consumidor o al usuario que estamos unidos con FIFA, porque para ello ya están los patrocinadores y los socios. Así que con esto les doy las gracias por su atención y los dejo en compañía de Fabiola Sáenz, que nos va a hablar del derecho de imagen. Gracias, Nino. Un gusto saludarlos y muchas gracias a todos por sacar el tiempo y compartir con nosotros este tema que nos apasiona y que además estamos muy ilusionados por la venida también del Mundial, los ticos especialmente. Bueno, en cuanto a derechos de imagen, es importante y lo traemos a colación junto con la propiedad intelectual porque en muchas jurisdicciones el tema de los derechos de imagen está asociado o protegido bajo las leyes de derecho de autor. Sin embargo, el derecho de imagen es un derecho, en la gran mayoría de los países, constitucional, que recae sobre la persona a impedir que su imagen, su gusto, su persona sea reproducida en cualquier medio sin su autorización. Vamos a ver ya seguidamente dentro de este contexto cuál es la relevancia de este tema. Entonces, cuando hablamos de derechos de imagen, es importante considerar algunos aspectos. Lo ideal, si vamos a utilizar la fotografía o la imagen de una persona, debe de haber de por medio una autorización expresa por escrito de que esa persona accede al uso de X o Y manera y dentro del contexto siendo específicos con las particularidades. No vamos a entrar a analizar ya un tema que puede ser meramente contractual, pero sí tener claro que no podemos utilizar indiscriminadamente la imagen de una persona para fines comerciales. También pues hay una parte importante que compete al uso de imágenes con menores de edad, ¿verdad? Que ya sabemos que estos tienen un fuero especial, una protección especial en virtud de su vulnerabilidad y en dicho caso debemos de contar con la autorización también expresa y por escrito de sus madre, padre, tutor, quien guarde la crianza o la guarda legal. Adicionalmente, es importante saber que cuando utilizamos imágenes, existe un vínculo con el fotógrafo ¿verdad? Que valga la redundancia, tome las fotografías y que si vamos a contratar un externo para que tome esas fotografías y nos las provea, esa persona también debe de contar, ese profesional debe contar con la autorización de la persona a la que está captando. Muchas veces contratamos a un fotógrafo y como es un outsourcing, cuando nos traen las fotos nos desentendemos de los derechos de imagen de las personas que han sido captadas y ahí puede haber una responsabilidad que viene en cascada para la persona o la empresa que está utilizando las fotografías. Como todo, hay excepciones, algunas excepciones que pueden ser los bancos de fotos, pero hay que tener cuidado porque esos bancos de fotos en los cuales son fotografías de uso libre, no siempre todos los casos son de uso indiscriminado y sí es importante que leamos los términos y condiciones de cada una de esas empresas de bancos de fotos para poder estar claros de que lo que vamos a utilizar no infringe derechos de imagen o derechos de autor respecto, digamos, al fotógrafo. Como les digo, como todo en la vida, están las excepciones, ¿verdad? Algunas excepciones de libre uso
tienen que ver con personalidades públicas o personas de renombre, cuando la captación de aquella imagen se tome dentro de un contexto de un evento público. Por ejemplo, cuando tomamos la foto de un discurso político del presidente de la nación, tomamos esa fotografía, eso no está sujeto a autorización expresa, ¿verdad? También cuando la captación de esa persona lo hacemos en un contexto general, es decir, tomamos una fotografía de un evento, de un partido y salió accesoriamente una persona, bueno, varias personas obviamente, pero digamos una persona que se entienda que no es el foco principal de la fotografía. O sea, no estamos explotando a esa persona en específico, sino que estaría haciendo una toma, digamos, una captura general de dicho evento. Y en la ley costarricense específicamente, porque esto varía desde jurisdicción a jurisdicción, también el uso de caricaturas de personas en cargos públicos o de renombre, siempre que se guarde un uso de buenas costumbres o respeto, eso no se requiere una autorización expresa necesariamente. Ahora, aterrizando específicamente el contexto del Mundial, es importantísimo tener en cuenta como punto de partida para lo que vayamos a desarrollar el factor económico que existe dentro del uso de una imagen de cualquier persona. Sabemos que tanto FIFA como compañía, empresa organizadora del Mundial, como figuras de renombre, futbolistas, cantantes, diferentes figuras del mundo, se relacionan al Mundial con el fin de lucrar, ¿verdad? Y tener un revenue económico alrededor de este evento. Entonces, si tenemos en cuenta eso, sabemos que el uso de una imagen en particular, de una personalidad u otra, no la vamos a poder utilizar indiscriminadamente porque ya hay contratos firmados por parte de las empresas y de las personalidades públicas que los comprometen de una u otra manera y que el fin último va a ser esa ganancia económica. Para dichos efectos, FIFA como organizador tiene sus aliados comerciales de renombre, los cuales utilizan este contexto para promover el evento y también explotar su marca y los derechos de imagen de las personas que vayan a utilizar. A manera de gráfica y de identificar, por ejemplo, estos son las marcas comerciales que tiene FIFA como socios comerciales para este mundial, y estas marcas se han asociado a diferentes personalidades o personas civiles para poder explotar el evento y explotar esos derechos de imagen, por lo cual es importante tener presente que el uso no va a poder ser indiscriminado. Por ejemplo, en el caso de Adidas, tenemos que promocionan el evento como patrocinador oficial utilizando la imagen de Lionel Messi, ¿verdad? Que todos lo conocemos como el gran futbolista que es. Entonces no podríamos tomar una imagen de Lionel Messi asociado inclusive a Adidas o a FIFA para poder promocionar nuestros eventos, porque estaríamos incurriendo en una infracción al derecho, tanto al derecho de imagen como al derecho marcario y a toda la propiedad intelectual que ya Ninochka nos adelantó. Y pues no todos los usos de los derechos de imagen recaen sobre personalidades o figuras públicas, como lo vemos también en el caso de Visa, que ha utilizado, ¿verdad?, imágenes de personas de civiles para también hacer proyección y promoción del evento, con lo cual tenemos que saber que no porque no sean personalidades, pudiéramos utilizar indiscriminadamente su imagen. Entonces, esto como un pequeño resumen de lo que tiene que ver con derechos de imagen, para que podamos tener una panorámica clara de cuáles usos son permitidos y cuáles no, y tener el debido cuidado para no caer en una infracción. Muchas gracias. Le cedo el micrófono a Susan, que nos va a hablar del tema de observancia. Un cordial saludo a todos nuestros clientes, colegas y amigos
y al público en general que nos honran con su tiempo para poder compartir con nosotros este maravilloso tema que a todos nos apasiona, como anteriormente lo han dicho mis colegas. La observancia realmente es un tema muy importante porque está presente previo al desarrollo del inicio de este magno evento y durante el desarrollo del Mundial de Fútbol. Sin duda, el respeto de la propiedad intelectual es un tema de mucha importancia y enorme preocupación para FIFA a nivel mundial, ya que se pretende que todos los derechos de propiedad intelectual que de sus marcas, expresiones de publicidad, eslogan y derecho de autor en el tema de la música no se vea vulnerado y no se hagan usos no autorizados. Bajo el derecho de exclusiva de toda la propiedad intelectual y el derecho de autor que FIFA tiene, realiza una efectiva y activa vigilancia a nivel mundial. Por lo tanto, siguiendo con la siguiente filmina, podemos establecer que FIFA recibe el apoyo de las aduanas a nivel mundial y trabaja coordinadamente, informándoles sobre quiénes son los distribuidores autorizados en cada uno de los países, quiénes son aquellas empresas que están autorizadas para poder recibir diferentes productos, principalmente prendas de vestir, determinando la procedencia del país de origen de donde vienen estos productos, donde se maquila, y esa efectiva vigilancia además se traduce en monitorear los mercados en línea, las redes sociales, para identificar si hay alguna producción de productos falsos. Siguiendo con el tema, podemos establecer que dentro de las infracciones más comunes tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque algunos hablan de usos inocentes, entre comillas. Realmente recomendamos evitar actos tales como reproducir, aplicar, adherir, fijar de cualquier manera un signo distintivo, llámese marca, eslogan, expresión de publicidad, que sea idéntico o similar a aquellas marcas propiedad exclusiva de FIFA. No podemos utilizar las marcas en envases, embalajes o en acondicionamientos de diferentes productos. Realmente podemos identificar con mucha facilidad cuáles son las reproducciones ilícitas más comunes con las que nos encontramos tanto en internet, mercados en línea o en tiendas en diferentes lugares. Normalmente las prendas de vestir, camisetas, gorras, zapatillas, en algunos casos balones, llaveros, son los productos que se encuentran con más facilidad, reproducidos ilícitamente. Podemos establecer que para FIFA es sumamente importante el control de calidad de todos sus productos. FIFA, a través de todas las empresas que selecciona para poder maquilar o producir este tipo de productos, tiene algunas condiciones muy importantes. En primer lugar, es súper importante que no se realicen o no se produzcan estos productos en esquemas que se vulneren las leyes laborales. Para FIFA es sumamente importante que no se utilice mano de obra infantil. En segundo lugar, se trata de buscar producciones amigables con el medio ambiente para que sean sostenibles, políticas sostenibles. Se elaboran artículos de alta calidad y estos artículos pueden ser identificados de una forma muy clara mediante hologramas, códigos, subviñetas
la materia prima con la que son elaboradas. Todo aquel producto que no sea producido con autorización expresa de FIFA se considera un producto falso. Siguiendo con el tema de observancia, podemos también hablar del tema del derecho de autor. Y los delegados de FIFA realizan acciones tendientes a salvaguardar y proteger la propiedad, además de sus marcas, también de aquellas grabaciones fonográficas, letras de canciones, anuncios publicitarios y la música. Debemos de evitar utilizar ejemplos de música propiedad exclusiva de FIFA, porque no podemos vulnerar los derechos patrimoniales sobre estas obras de derecho de autor. Le hacemos un atento recordatorio a todos aquellos creativos de pausas comerciales, a todos aquellos que se dedican a las grabaciones fonográficas, a los artistas, compositores, editoriales musicales, para que previo a lanzar alguna cuña publicitaria que vaya acompañada de música, tengan el debido cuidado de no utilizar fragmentos que acompañen esas campañas publicitarias con expresiones que son utilizadas de manera exclusiva por FIFA. Si nosotros realizamos a manera de ejemplo un evento y ese evento sale del ámbito privado, tenemos la obligación de pagar las regalías que recae sobre esos derechos de autor. Siguiendo con el tema, podemos establecer qué es la observancia. La observancia implica realmente una vigilancia de carácter administrativo y judicial, siendo Centroamérica teniendo una amplia protección en sus legislaciones y haciendo una autoaplicación de tratados internacionales que protegen el derecho de autor, las marcas. Hay compromisos del Estado a través de ADPID para que las autoridades puedan tener una efectiva vigilancia para evitar que se vulneren los derechos de propiedad intelectual. De oficio, en algunos países de Centroamérica, en El Salvador aplica, las autoridades pueden tomar acciones para frenar actos tendientes a vulnerar los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. Como primera acción, FIFA puede, a través de sus abogados, enviar una carta de cese y desiste. ¿Qué implica esto? Es una advertencia para que se evite cometer acciones al margen de la ley. Se le establece un plazo al infractor para que desista de esas acciones y posteriormente, si no hay un deseo de colaborar, FIFA puede en algún momento tomar procedimientos legales tendientes hasta pedir que se paguen unos daños y perjuicios por el uso no autorizado de su propiedad intelectual y derecho de autor. Dentro de las acciones más comunes a nivel de Centroamérica existen algunos tipos penales, que es la violación de distintivos comerciales y la violación de derechos de autor y derechos conexos. Esto afecta el orden socioeconómico y la violación de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, yo quisiera hacer un atento llamado a todos nuestros clientes, a nuestros amigos y a las personas que nos están viendo. Decirles que es sumamente importante que antes de lanzar una estrategia comercial para ser parte de este maravilloso evento del Mundial de Fútbol, tengan la oportunidad de conversar con sus asesores especialistas en propiedad intelectual para descartar algunas conductas que puedan estar al margen de la ley y de esa forma puedan tener un evento comercial exitoso que no atropelle o no vulnere estos derechos de los que hemos hablado anteriormente. Ahora tengo la oportunidad de introducir a mi querida colega Sandra Maya de Honduras, quien les va a conversar sobre los derechos de transmisión y retransmisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susan. Hola a todos. Yo les voy a compartir sobre los derechos de transmisión y retransmisión, como decía Susan. Y para esto, primeramente, les voy a comentar sobre el concepto de radiodifusión. Pues este se conoce como la transmisión de información a grupos masivos de receptores. Es un servicio de telecomunicaciones que internacionalmente se conoce como servicios de radiocomunicación, cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Siguiente. Existen 2 convenios internacionales que protegen los derechos de radiodifusión. Este es el primero, es el Convenio de Roma, y los acuerdos sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Estos son los convenios primordiales que protegen los derechos de los organismos de radiodifusión. Siguiente. Sin embargo, a lo largo de los años la piratería ha ido evolucionando y se ha convertido en un grave problema para estas compañías. Porque existe en el entorno material, se pueden dar 2 transmisiones, ya sean las que son grabadas y no autorizadas en formato DVD o en USB, o en el entorno virtual o digital, que más comúnmente se da, que es mediante la redistribución no autorizada, ya sea por aire o por satélite o internet. Actualmente, los infractores de derechos de propiedad intelectual piratean las señales codificadas de TV con equipos que son creados para evadir este tipo de medidas de seguridad en los decodificadores. Estos dispositivos ilegales lamentablemente están disponibles por el comercio electrónico a través de las plataformas ya sea de eBay, Amazon o Alibaba. Entonces, como podrán observar ustedes, esta facilidad de adquisición dificulta la lucha contra la piratería, ya que los torneos como el actual de FIFA Qatar 2022 son objetivos principales para estos infractores, ¿verdad? Siguiente. Las maneras más habituales de piratear una señal, según una reseña publicada en la revista titulada The World Broadcasting Union and the WIPO Broadcaster, son las siguientes: la retransmisión no autorizada de emisiones a cargo de transmisores que operan en países vecinos. Por ejemplo, cuando un canal de televisión como Telemundo en Estados Unidos transmite los partidos, él tiene derecho porque ha pagado los contratos, ¿verdad? Pero las empresas de cable en Latinoamérica retransmiten estos partidos porque ellos dicen que tienen contratos con el canal y por ende tienen derechos. Están equivocados. Esas licencias solamente son para determinado territorio. Entonces, por lo tanto, el uso de esas retransmisiones están prohibidas. Como segundo punto, la retransmisión no autorizada y el uso de emisiones a través de Internet es como el caso anterior, ¿verdad? Porque lo hacen de manera simultánea o en otro momento posterior a la emisión, se parece al caso anterior, cuando los canales pasan sus partidos de manera digital. El tercer caso es sobre la distribución de emisiones grabadas ilegalmente, incluidas las portadoras de eventos deportivos en directo. Por ejemplo, cuando un telespectador toma su cámara y empieza a retransmitir el partido en vivo. Este uso también está prohibido. El siguiente caso es sobre la distribución o difusión por cable de señales de satélite previas a la emisión por portadores de eventos deportivos u otro tipo de programas. Por ejemplo, casos de ESPN, de que empresas de cable transmiten los canales deportivos, ¿verdad? Sin tener autorización para determinado territorio. También este uso es completamente prohibido. Y por último, la fabricación, importación y distribución no autorizada de los decodificadores y otros equipos que permiten el acceso no autorizado a servicios de televisión como su distribución. Estos equipos realmente son ilegales. En el caso de Honduras, por ejemplo, existe una compañía que se dedica a la retransmisión de este mundial, que se llama la Compañía Televisora Hondureña, que es quien posee los derechos exclusivos de retransmitir los partidos del mundial desde el año 1974 en el territorio nacional. Esta pues posee los derechos para Qatar 2022, para televisión abierta, para circuito cerrado,
y también para plataforma electrónica y también digital, como ser computadoras o iPad. A excepción de la plataforma electrónica móvil, que esta le corresponde a la empresa Tigo. Estos contratos obviamente se deben de depositar en la Oficina de Registro de Derechos de Autor para que pueda tener valor frente a terceros. Les quería mencionar el tema de los programas deportivos locales e internacionales en relación al tema del abuso del derecho en la esfera informativa, porque si bien es cierto, esta es una limitación a los derechos de autor establecidas en las legislaciones de derechos de autor a nivel nacional e internacional, al hacer estas retransmisiones de las mejores jugadas de los partidos, estos exceden en el tiempo de uso de entre 20 hasta 30 minutos, con lo cual se viola el derecho exclusivo de las empresas que poseen los contratos o licencias, ya que las legislaciones en esta materia solo permiten un máximo de 60 segundos. Siguiente. Y bueno, durante muchos años, pues los organismos de radiodifusión han hecho un llamamiento a la comunidad internacional en el que ellos subrayan el desafío creciente de la piratería y la necesidad urgente de actualizar los derechos conexos. Existe un comité llamado Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos, SCR, de la OMPI, y este pues reconoció la necesidad de solución a este problema. Sin embargo, eso fue hace 2 décadas, ¿verdad? Y pues seguimos padeciendo en esta lucha contra la piratería de señales y transmisión, esperando que las medidas a futuro pues sean más efectivas y también atendiendo a la concientización de los espectadores, ¿verdad? De respetar los derechos de propiedad intelectual. Ahora volvemos con nuestra querida Darlis para que dé algunas conclusiones. Gracias, Sandrita, y realmente gracias a todos a todas porque se queda corto el tiempo para ahondar en tanto material sobre este interesante tema. Pues a continuación voy a cederle la palabra a nuestro invitado especial, el licenciado Ángel Ojeda, a quien introduje al inicio, pero que también, además de ser un especialista en materia de propiedad intelectual, es un férreo apasionado del fútbol y no dudó en ningún momento en acompañarnos en este conversatorio para, como decimos, cerrar con broche de oro. Adelante, Ángel. Gracias, Darlis. Bueno, también gracias Nino, Fabi, Susan y Sandra, y al equipo de Consortium por la invitación para hablar de este tema particular que está relacionado con el ambush marketing, porque es prácticamente lo que se da siempre o lo que ocurre siempre durante este tipo de eventos, que se puede traspolar a otros eventos, Fórmula 1, Milan Fashion Week, conciertos y demás, pero la regulación o los lineamientos más establecidos sobre esta temática se empezaron a dar por los eventos deportivos, como lo vamos a ver a continuación. Siguiente lámina. ¿Qué es el ambush marketing? Marketing de emboscada. Sencillamente, ustedes pueden leer la definición, pero es una estrategia que hace un patrocinador no oficial para apalancarse de la reputación o de la ventaja competitiva, mejor dicho, de un evento. Esa podría ser una definición de ambush marketing. Siguiente lámina, por favor. Y la siguiente para que podamos ver las definiciones. Hay por decirlo de cierta forma, existen demasiadas definiciones o, mejor dicho, calificaciones o tipos de ambush marketing actualmente manejados tanto por doctrina como por criterios, como por decisiones jurisprudenciales y demás, porque es una área que va avanzando y que siempre va buscando regular algo que tal vez no estaba tan regulado en el pasado. Como escuché hace poco en nuestra área, las coincidencias no existen. Aquí solamente puse un listado de qué tipo de ambush marketing hemos o se ha visto en el pasado,
como podría ser el predatory ambushing, que es el ambushing depredador, que es prácticamente cuando una marca de una empresa no patrocinadora oficial de un evento ataca a una marca que sí pertenece a una patrocinadora oficial. El cartel ambushing, que es una conexión entre una marca no patrocinadora y el evento. El caso más emblemático lo pudimos ver en la Copa Mundial de Sudáfrica de 2010, donde el patrocinador oficial era Budweiser. Bavaria, empresa holandesa de cervezas, no era patrocinador oficial, pero mediante una estrategia de cartel ambushing y logró que 36 modelos ingresaran a un juego de Holanda-Dinamarca usando los colores de la marca. De hecho, FIFA fue tan, por decirlo de alguna forma, realizó o atacó tanto esta actividad que presentó denuncias penales e inclusive es un litigio civil. Sin embargo, se desechó porque las partes llegaron a un acuerdo. La infracción marcaria, otro tipo de ambush marketing, así no lo voy a explicar porque ya lo manejan bien. El auto ambush, que es muy interesante porque los patrocinadores oficiales también pueden caer en este tipo de conductas. Si en una estipulación contractual de un patrocinador oficial se establece que la venta de, por decirlo de alguna forma, camisetas, se va a dar exclusivamente fuera del estadio y ese patrocinador oficial vende camisetas dentro del estadio, estaría cometiendo un auto ambush y podría entrar en un conflicto, bueno, mejor dicho no, va a entrar en un conflicto con FIFA si la federación se percata de esto, que muy posiblemente lo haga porque FIFA realiza una vigilancia muy importante sobre esta temática. El ambushing por asociación, que de hecho quería hablar también de esto por viendo las preguntas de Vanessa y Rebeca en el chat. El ambushing por asociación, muy parecido al cartel ambushing, no usa la marca de la empresa patrocinadora, de la empresa que no es un patrocinador oficial, no usa esa marca de forma directa, pero usa algo que haga alusión a esa marca. Por ejemplo, si Pepsi no es patrocinador del Mundial, pero yo hago una campaña publicitaria usando el color azul, rojo, con ciertas características, tal vez dentro de un círculo, o una figura muy alusiva a un círculo, yo podría decir como Pepsi, no estoy usando mi marca, pero por ambushing, por asociación, se establece que sí, porque estás haciendo alusión a tu marca de una forma no directa, pero que va a lograr que la gente pueda confundirse, que los consumidores, usuarios, el público en general y demás. El ambushing por distracción, muy parecido al ambushing por asociación, pero ahora vamos a cambiar las reglas de juego. No voy a hacer alusión a una marca, voy a usar mi marca, yo siendo patrocinador no oficial, o mejor dicho, no siendo patrocinador, es la expresión correcta, pero uso alguna figura que haga alusión al evento. Ejemplo, y por eso vi la pregunta de Vanessa y me llamó la atención. Claro, ahí es un videojuego de FIFA, estaría usando la marca FIFA. Pero, por ejemplo, si organizo un torneo, no hablo del Mundial, no hablo del Qatar, pero al hacer un torneo de fútbol durante el evento deportivo, sí podemos caer en el ambushing por distracción, ya que estás, y perdonen que lo repita, haciendo alusión a un acontecimiento que está ocurriendo a nivel mundial y el cual sí va a existir un provecho o una ventaja o un aprovechamiento, mejor dicho, por esa conducta. Y el ambushing insurgente es también muy interesante porque, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, todavía no la vamos a pasar, pero usualmente en este tipo de eventos hay zonas restringidas donde no se pueden realizar actividades comerciales. Sin embargo, el ambushing insurgente lo que establece es qué ocurre si en una estación de metro, en una estación de autobuses, en algo
que no pertenezca a la zona, pero me lleve a la zona, o sé que los asistentes de un juego de fútbol van a pasar por esa zona, empiezo a hacer campañas publicitarias. Eso es el ambushing insurgente. Y para finalizar, para que vean cómo ha evolucionado esta temática, el primer caso icónico, por decirlo de alguna forma, se dio en los Juegos Olímpicos de Invierno de Noruega de 1994. Visa era el patrocinador oficial, American Express no lo era. ¿Qué hizo American Express? Una campaña publicitaria en la cual dijo, para ir a Noruega necesitas un pasaporte, pero no necesitas una visa. Fue un ataque directo al competidor. ¿Qué ocurrió? Visa presentó reclamo al Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional elevó o trasladó ese reclamo a American Express. American Express dijo que no iba a dejar de publicitar esa campaña, y como en ese momento no habían regulaciones tan señaladas o sí, tipificadas como existe hoy en día, lo que hizo el Comité Olímpico Internacional fue prácticamente darle carta blanca a Visa para que hiciera para que realizara una campaña publicitaria en crítica a American Express. O sea, el Comité Olímpico Internacional le dijo a Visa, perfecto, haz tú una publicidad comparativa o una campaña publicitaria criticando lo que hizo American Express. Fue muy interesante cómo se solucionó ese caso. Siguiente lámina, por favor. Y para continuar con la idea de cómo todo esto empezó, o mejor dicho, sí, empezó a ser una temática a nivel mundial desde la década de los 90, que hoy en día lo que se establece cuando se organiza un evento deportivo, como en este caso el Mundial de Fútbol, la FIFA obliga a los estados a emitir regulaciones en esta materia. De hecho, en Brasil hubo la ley de la Copa del Mundo, si mal no recuerdo, y hoy en día existe la ley número 10 de 2021, que la emitió el gobierno de Qatar. Para no hacer como un copy-paste o sencillamente mencionar artículo por artículo, cuando yo leí la ley, los puntos más importantes que yo vi, o los que me llamaron la atención, bueno, aquí los ven. La protección de los derechos de propiedad intelectual de FIFA, la regulación de la radiodifusión. Como se los comenté, se estableció una zona comercial restringida, la cual se define como las zonas aledañas a los estadios o locaciones designadas por los organizadores. Se establece que tiene que ser de un radio no mayor a 2 kilómetros. Muy interesante este punto porque también reguló la figura de los establecimientos comerciales que ya existen para hoy en día. Y se estableció que no hay ningún problema si hay un establecimiento comercial en la zona restringida, si el mismo tiene un tiempo mayor de, por decirlo de alguna forma, de creación o de apertura de 6 meses, ya que de 6 meses para la fecha de inicio del Mundial, sí se puede ver un poco sospechoso. E inclusive, aunque sea un establecimiento comercial cuya creación se dio en el 2015, FIFA igual puede presentar ciertas objeciones. Por ejemplo, si ese establecimiento comercial, y vuelvo al ejemplo de Coca-Cola, ese establecimiento comercial comercializa, valga la redundancia, Pepsi, y Coca-Cola es el patrocinador oficial, FIFA puede obligarle al dueño de ese establecimiento a dejar a un lado cualquier tipo de publicidad de Pepsi durante un juego determinado, si FIFA considera que por eso podría incumplir con las obligaciones contractuales que también tiene FIFA con su patrocinador oficial. La regulación empezará 10 días antes del partido inicial y 5 días posteriores al partido final. Lo que ya se ha comentado, FIFA aprobará cualquier tipo de publicidad durante el periodo de regulación y en la zona comercial restringida. Y para que vean cómo ha avanzado esta temática, existen penalidades. Hay tipos penales y multas de
carácter administrativo en esta legislación. Hay una pena de prisión no mayor a 1 año para cualquier persona que viole esta ley. Por ende, cualquier persona que incurra en cualquiera de las conductas que tanto mis colegas como este servidor ha explicado durante este webinar, y una multa no mayor a $137,324. Si hay una, por decirlo de alguna forma, una tipificación clara para tratar de evitar esto. Y ya para finalizar, reiterando lo que dijo Nino al principio, si hacen preguntas como tanto clientes, cualquier tipo de persona, terceros y demás, hacen preguntas tipo o similares a ¿qué pasa si uso un balón pero de esta forma? ¿O qué pasa si hago alusión a Qatar pero en otro idioma? ¿Qué pasa si uso el mapa de Qatar, etcétera? Al final, si hay un vínculo de cierta manera que te va a dar una ventaja competitiva durante el evento, sí entraríamos en ambush marketing, y hay que tener cuidado por eso. Nuevamente reitero, en esta área las casualidades casi nunca existen. Ya esa sería mi parte y bueno, agradecer nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Ángel, porque realmente pues con tu ponencia fuiste evacuando algunas de las consultas que nos han presentado a través de los chats. Hemos tratado de ir respondiendo una a una conforme se fueron presentando, pero pues tristemente el tiempo se nos ha ido agotando, y solamente pues decirles que quedamos a la orden para las preguntas específicas que tengan y la asesoría que vayan requiriendo, porque al final nos decía la primera pregunta que respondimos, si normal aplica también para la propiedad intelectual de las federaciones de fútbol de cada uno de los países, y la respuesta es sí. Los derechos de exclusiva no son solo para FIFA, es decir, la propiedad intelectual es, aunque sea intangible, es como cualquier otra propiedad, como que tenga un terreno, como que tenga un carro. Solo vos podés decidir cómo lo vas a utilizar, si lo vas a utilizar de forma exclusiva, si vas a ceder el uso, si vas a rentar. Entonces pasa exactamente lo mismo con la propiedad intelectual. Y al final también nos hacían otra consulta sobre si era posible utilizar camisetas de los equipos que no lleven logotipo o propiedad intelectual que sea exclusiva de FIFA. Por supuesto que sí. Es decir, la idea no es de que se haga una restricción que imposibilite la actividad comercial, como les decía en mi introducción. Eso va a ser inevitable porque es necesario más bien para impulsar la economía. Hay una línea muy gris entre lo que se puede y lo que no se puede hacer, y por ello nuestra recomendación final es que antes de impulsar una actividad promocional se asesoren, porque eso es la idea principal que quisimos en todo el conversatorio manifestarles, y es evitar esas tarjetas amarillas, esas tarjetas rojas, porque nadie quiere caer en incumplimiento de forma voluntaria. Y por eso, como mencionó Susan en algún momento, hay uso inocente, hay cosas que uno cree que puede hacer, pero como hemos conversado a lo largo de esta hora, pues a veces simple y sencillamente no se puede, porque se ocasiona un aprovechamiento injusto de toda esta inversión que hacen tanto los patrocinadores como la misma federación de FIFA para proteger su propiedad intelectual. De manera que le agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, y quedamos a la orden para continuar pues conversando sobre este maravilloso tema, y buena suerte para todos sus equipos, para todos sus países, los que participan. A Nicaragua nos queda un par de años o siglos tal vez para participar, pero a todos los participantes y sus equipos también pues mucha suerte en este próximo mes.